Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y con este pequeño sorbo, esto no es un anuncio pagado. Bienvenidos sean al episodio 97. Estamos a 3 episodios de llegar al episodio 100. Que les tengo un tema preparado para ese episodio. De hecho, ya lo estamos trabajando. Pero bueno, antes de todo, vamos con este caso que lo quise contar el año pasado, pero pues salieron muchas cosas con respecto a ello. Pero yo digo que ya es hora de tocar este caso por todo lo del escándalo mediático y toda la historia que hay detrás de esto. Pues el 4 de noviembre del 2019, en la Sierra Madre Occidental, unos supuestos miembros del crimen organizado atacaron y mataron a mujeres y menores de una de las familias mormonas más famosas de México. Lo que no muchos saben es que esta es una de las familias que está llena de polémicas, tragedias y muertes. Así que, sí, este es el caso de la familia LeBaron, una familia mormona que pues es de las más importantes en México y creo que de la comunidad mormona también, pero tiene, aparte de lo que ocurrió en el 2019, tiene toda una historia por detrás de muertes, traiciones, poligamia, todo eso tiene la familia LeBaron. Así que, primero entendamos qué es el mormonismo, sus creencias, fundación y por qué es polémica esta religión. El mormonismo es la tradición religiosa y la teología del movimiento de los santos de los últimos días del cristianismo restauracionista iniciado por Joseph Smith en el oeste del estado de Nueva York en las décadas de 1820 y 1830. Como rótulo, el mormonismo se ha aplicado a varios aspectos del movimiento de los santos de los últimos días. Si bien recientemente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que esta es una variación, ha presionado para distanciarte de esta etiqueta. Un historiador, Sidney E. Armstrong, escribió en 1982, cito, «Ni siquiera se puede estar seguro de si el mormonismo es una secta, un culto mistérico, una nueva religión, una iglesia, un pueblo, una nación o una subcultura estadounidense. De hecho, en diferentes momentos y lugares es todo esto a la vez». O sea, es todo un desmadre los mormones. Con todo, académicos y teólogos dentro del movimiento de los santos de los últimos días, incluyendo a Smith, han utilizado a menudo el término mormonismo para describir las enseñanzas y doctrinas únicas del movimiento. Una de las características provenientes de la teología mormona es el Libro del Mormón, que es, digamos, su Biblia, que se describe a sí mismo como una crónica de los antiguos pueblos indígenas de las Américas y su trato con Dios. O sea, para sintetizarlo, los mormones creen que las historias de la Biblia ocurrieron en Estados Unidos. La teología mormona incluye creencias cristianas mayoritarias con modificaciones derivadas de la creencia en las revelaciones de A. Smith y otros líderes religiosos. O sea, básicamente van creando ideas, doctrinas, conforme el líder de ese momento tiene una revelación. Como por así decirlo. Empezamos como racistas, luego tengo una revelación, ya no somos racistas, ya somos súper homofóbicos, no, ya no somos homofóbicos. Es una cosa que pues los mormones tienen claro que su religión se basa en lo que dice el líder. La teología mormona incluye esto ya lo leí, perdón. Esto incluye el uso y la creencia en la Biblia y otros textos religiosos, incluyendo Doctrina y Convenios y la Perla del Gran Precio. El mormonismo incluye doctrinas significativas sobre el matrimonio eterno,
la progresión eterna, el bautismo por los muertos, la pureza sexual, la salud especificada en la palabra de sabiduría, el ayuno y la observancia del domingo. La teología en sí no es uniforme, ya al menos en 1831 y sobre todo después de la muerte de Smith. Varios grupos se separaron de la Iglesia de Cristo que Smith fundó. O sea, hay varias organizaciones, entre ellos están los fundamentalistas, que los fundamentalistas son, digamos, como los ortodoxos, o sea, los que creen en la poligamia y todo eso. Aparte de las diferencias sobre el liderazgo, estos grupos difieren significativamente respecto a su postura sobre la poligamia, que es una de las cosas que caracteriza a esta secta. Que la iglesia SUD, con sede en Utah, prohibió en 1890, y el triniatrismo, que la iglesia SUD no afirma. La rama de la teología se trata de mantener las prácticas de la poligamia, es conocida como fundamentalismo mormón e incluye varias iglesias diferentes. Otros grupos afirman que el trinitarismo, como la Comunidad de Cristo, anteriormente Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y describen su doctrina como restauracionista cristiana trinitaria. Y el mormonismo cultural es el término acuñado por los llamados mormones culturales, personas que se identifican con la cultura especialmente presentes en Utah y Idaho, pero que no se identifican necesariamente con la teología. Y una de las cosas que se identifica a los mormones es la poligamia, que estamos de acuerdo que ellos, pues, no específicamente ambas partes están de acuerdo. O sea, es solo un güey que quiere tener varias mujeres y pues las mujeres nunca están de acuerdo. Y a base siempre son señores como de 50, 60 años casándose con chavitas de 14, 15. Todo un asco. Pero bueno. Ahora sí, a lo que nos truje, chancha, la historia de los LeBaron, que por eso vinieron a este episodio. La historia de la familia LeBaron en México comienza con la llegada de grupos mormones al país y los primeros se asentaron en Chihuahua, que fue durante el Porfiriato, provenientes de diferentes lugares de Estados Unidos, principalmente Nuevo México, Arizona y Utah. Utah, pues todo el estado es un estado súper mormón. Los LeBaron llegaron después cuando en Estados Unidos el movimiento mormón prohibió la poligamia, práctica que se ejerció desde que Joseph Smith fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocido como la Iglesia Mormona. Ahí cerca de 1924, Alma Dyer LeBaron formó una comunidad en lo que hoy es conocida como la Colonia LeBaron, en el municipio de Galeana, en noroeste de Chihuahua. Alma Dyer LeBaron nació el 15 de marzo de 1886 en Tempe, Arizona. Era nieto de Benjamin F. Johnson, quien era secretario confidencial y socio empresarial de tiempo parcial de Joseph Smith Jr., el fundador del movimiento de los Santos de los Últimos Días. LeBaron fue miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hasta que fue excomulgado el 17 de febrero de 1924 por practicar la poligamia, lo cual ya estaba súper prohibido. LeBaron hizo una petición escrita para permitir regresar a la iglesia el 24 de marzo de 1934, pero falleció el 19 de febrero de 1951 en Galeana, Chihuahua, sin haber sido nunca readmitido a la iglesia. LeBaron pasó su infancia en Mesa, Arizona, no lejos de su abuelo Benjamin F. Johnson. Más tarde se mudó a Colonia Juárez, Chihuahua, México, para continuar su educación y allí conoció a su primera mujer, Barbara Bailey. Se casaron en 1904 y tuvieron un hijo. Aún así, las creencias religiosas de LeBaron pronto alejaron a su mujer, quien le abandonó llevándose a su hijo y mudándose a Salt Lake City para vivir con su madre. Volviéndose a mudar a Utah, LeBaron conoció a Maud Lucinda McDonald y los dos contrajeron matrimonio en 1910.
Juntos tuvieron 13 hijos, 5 chicas y 8 chicos. En 1923, Dyer conoció a Nathan Clark, quien le presentó a Onie Jones, su siguiente esposa. El año siguiente, tanto él como sus 2 mujeres fueron excomulgados por violar la conducta, es decir, practicar la poligamia, que ya esa práctica se había quitado. El consejo disciplinario de la iglesia tuvo lugar en la Berkin, Utah, la ciudad natal de Onie Jones. En respuesta al LeBaron, sus 2 mujeres y sus 8 hijos varones se mudaron de nuevo a Colonia Juárez, donde trabajó como pintor haciendo chapuzas. Y fue descrito como, cito, un hombre energético y trabajador. Adquirió una casa que necesitaba reparaciones, la reconstruyó poco a poco, mientras su familia se expandía. Onie lo reconstruyó poco a poco conforme sus familias y se expandieron. Con Onie tuvo 6 hijos y con el tiempo se marchó con sus hijos, alejándose de LeBaron y de sus actividades fundamentalistas. Los 7 hijos de LeBaron con Maudie MacDonald fueron Benjamin Teasdale LeBaron, Rose Wesley LeBaron, Alma Dyer LeBaron Jr., Florence LeBaron, Berland LeBaron, Joel F. LeBaron y el más polémico y el más criminal de todos ellos, Ervil LeBaron, que a lo largo de los años, 7 de ellos reclamarían la vocación del sacerdocio y despachos como The One Mighty and Strong, el patriarcado presidente en todo el mundo, o un despacho previamente inaudito como The Right of the First Son. La familia LeBaron, dirigida por Alma Dyer LeBaron Jr., se afilió al liderazgo del líder fundamentalista mormón Joseph White Musser a partir de 1936. En junio del 44, durante la Segunda Guerra Mundial, 5 de los hijos de Dyer LeBaron, Alma Jr., Benjamin T., Ervil, Rose Wesley y Joel fueron excomulgados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por enseñar y practicar el matrimonio plural, o sea, la poligamia. Durante los siguientes 11 años, varios LeBaron se asociaron en diversos grados con los Hermanos Apostólicos Unidos de Rulon, sí, Alred, de Rulon. El 9 de diciembre del 57, el hijo de Dyer, Ben T. LeBaron, escribió una carta a Samuel W. Taylor diciendo que Ben creía haber percibido la primogenitura de su padre y también creía que Ben iba a ser el poderoso y fuerte de la profecía de Joseph Smith de 1832, enviado para redimir a los mormones de la esclavitud espiritual, lo cual creo que era bullshit. Poco después, varios LeBaron declararon que su familia poseía llaves especiales del sacerdocio que les daba autoridad como para un oficio o cargos semimesiánicos preliminares en el reino terrenal restaurado de Dios, y que se decía que su líder máximo poseía este derecho del primogénito recibiendo diversos títulos, por ejemplo, el único poderoso y fuerte, el patriarca presidente en todo el mundo, etc. Y los LeBaron creían que él era el heredero legítimo del mandato de Joseph Smith Jr. como líder del Consejo de los 50 de los Santos de los Últimos Días, a través de Benjamin M. F. Johnson, miembro del Consejo de los 50 de los Santos de los Últimos Días. El 21 de septiembre de 1955, Joel LeBaron y sus hermanos Ross y Florence visitaron Salt Lake, Utah. Y allí organizaron la Iglesia del Primogénito del Cumplimiento de los Tiempos. Joel fue ordenado presidente de la iglesia, con Florence como primer consejero de la primera presidencia y Ross como patriarca principal. Poco después, Joel informó haber sido visitado por 19 profetas anteriores, entre ellos Jesús, Abraham y Moisés. Moisés, Elías, el profeta, y Joseph Smith. A principios de 1956, los hermanos LeBaron regresaron a Chihuahua.
Su padre Alma y su hermano Erbil se convirtieron en el cuarto y quinto miembro de la nueva iglesia. Su madre Maud también se unió con el tiempo. Varios meses después, Erbil LeBaron publicó un folleto titulado Exposicional del Sacerdocio, que se convirtió en un texto fundacional para la orden. En 1955, Ross Wesley LeBaron formó una estructura organizativa rival para la orden, cuyo nombre completo es la Iglesia del Primogénito, que Wesley dirigió posteriormente desde su sede en Salt Lake City, Utah. Wesley creía que había sido enviado para preparar el camino para el poderoso y fuerte, que sería un profeta indio. Joel y Wesley reclamaron respectivamente sus líneas especiales de autoridad del sacerdocio de la Orden de los Primogénitos de Alma Dyer LeBaron, que había sido ordenada por el abuelo de Dyer, Benjamin F. Johnson, quien había recibido estas llaves del sacerdocio de Joseph Smith. LeBaron invitó a Allred y a sus seguidores a unirse a su nueva orden, pero su invitación fue rechazada. 3 seguidores notables han sido Fred Collier, Tom Green y Robert Ray Black. Y esta secta ha traído menos seguidores que la facción primogénita anterior, confundada por Wesley y encabezado por su hermano Joel. Y desde el fallecimiento de Wesley, algunos grupos potenciales sucesores generalmente no son denominados como LeBarons o similares. Por ejemplo, en 2004 había alrededor de 100 miembros de la rama Collier de la rama de la orden primogénita en Hanna, Utah, con miembros adicionales de la secta viviendo en México. Asimismo, el grupo de Tom Green se considera el heredero de la organización fundada por Wesley LeBaron. Según la Enciclopedia del Mormonismo, dentro de las creencias principales de los santos de los últimos días, la Iglesia del Primogénito se refiere a la Iglesia Celestial de Cristo, seres exaltados que obtienen una herencia en el cielo más alto del mundo celestial. Eso según dice la Enciclopedia Mormona. En la creencia de la Orden LeBaron, la Iglesia del Primogénito se refiere a aquellos dirigidos por quienes poseen el, cito, orden patriarcal del sacerdocio, que la Orden LeBaron sostiene como la clave para el liderazgo general del reino premilenial de Dios, transmitido a través de una cadena de sucesión desde Joseph Smith. Como ven, son puras bullshits. La frase cumplimiento de los tiempos se refiere a la dispensación evangélica del cumplimiento de los tiempos dentro de la creencia de los santos de los últimos días. Ahora bien, ¿qué es la Iglesia del Primogénito? La Iglesia del Primogénito es una de las pocas iglesias mormonas fundamentalistas que han participado activamente en el proselitismo. No sé qué es esa cosa. Y aunque la mayor parte de sus esfuerzos han centrado en atraer a fundamentalistas mormones de otros grupos para que se unan a su orden, los misioneros de la iglesia han predicado y distribuido folletos en los bastiones de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la Universidad Brigham Young en Provo, Utah. Por si no saben, Brigham Young fue el siguiente líder mormón después de la muerte de Smith. Bueno, en Provo, Utah, y fuera de las puertas de la manzana del templo en Salt Lake City. El folleto de la iglesia Priesthood Expounded y otros folletos fueron fundamentales en la conversión de 9 misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la misión francesa de la iglesia a la Orden LeBaron. Un incidente ha sido descrito como, cito, la peor apostasia misionera en la historia de la iglesia. Cuando Alma murió en 1951, le pasó el liderazgo de la comunidad a su hijo Joel LeBaron, quien finalmente se incorporó a la comunidad como la Iglesia del Primogénito del Cumplimiento de los Tiempos en Salt Lake City, Utah. Erbil LeBaron, el hermano menor de Joel, fue su segundo al mando durante los primeros años de existencia de la iglesia.
El grupo finalmente contaba con alrededor de 30 familias que vivían tanto en Utah como en una comunidad llamada Los Molinos en la península de Baja California. En 1962, Erbil LeBaron era el patriarca presidente de la iglesia y el segundo en autoridad después de Joel LeBaron. En 1967 enseñaba que él, no Joel, era el líder apropiado para la iglesia. Joel y otros líderes de la iglesia denunciaron a Erbil y lo relevaron de su puesto. En 1972, la secta LeBaron sufrió un cisma cuando Erbil se peleó con Joel y comenzó la iglesia del primogénito del Cordero de Dios en San Diego, California. Que de hecho, a Erbil le llegaron a apodar el Manson mormón, porque tenía la misma, creo que por los mismos aspectos y porque actuaba igual que Charles Manson. Más tarde ese año, Erbil, que si le quitas nomás la R es Evil, ordenó el asesinato de Joel en México. Y el liderazgo de la iglesia de Baja California pasó al hermano más joven de los LeBaron, Berland, a quien Erbil intentó matar durante la siguiente década. En 1974, Erbil fue juzgado y condenado en México por el asesinato de Joel. Su condena fue revocada por un tecnicismo. Algunos han alegado que esto fue resultado de un soborno. No daría duda porque pues es México. Los seguidores de Erbil posteriormente asaltaron Los Molinos para matar a Berland. Pero Berland estaba en Nicaragua, pero la ciudad fue destruida y 2 hombres fueron asesinados. La atención de Erbil LeBaron también se centró en los líderes polígamos rivales. En abril del 75, ordenó el asesinato de Bob Simmons, un polígamo que buscaba ministrar a los nativos americanos. En 1977, LeBaron ordenó el asesinato de Rulon C. Allred, líder de los Hermanos Apostólicos Unidos, otra secta fundamentalista mormona. La decimotercera esposa de Erbil LeBaron, Rena Chenoweth, llevó a cabo el asesinato con la hijastra de Erbil, Ramona Marston. Aunque Chenoweth fue juzgada y absuelta por el asesinato de Allred, confesó en sus memorias The Blood Covenant de 1990. También describió sus experiencias en el grupo de LeBaron, al que caracterizó como un grupo que estaba utilizando el control mental y el miedo para controlar sus seguidores, como Manson. Erbil LeBaron también ordenó el asesinato de miembros de su propia familia y de sus partidarios. Su 10ª esposa, Vonda White, fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Dan Grover Best, uno de los secuaces de LeBaron que había intentado abandonar la iglesia. También se dice que Vonda White mató a Noemi Zarate Chenoweth, la esposa plural del suegro de Erbil, a través de su esposa, Lorna Winston. Noemi había criticado las prácticas de Erbil LeBaron y lo desarrolló en su boda con Von Chenoweth. Y según testigos, Thelma Chenoweth, la primera esposa de Von Chenoweth, que era la madre de Lorna y la hermana esposa de Noemi, todo esto está muy claro, ayudó a matar a Noemi. Erbil LeBaron también ha sido vinculado con la muerte de su propia hija Rebecca, de 17 años, que estaba embarazada de su segundo hijo y esperaba abandonar el grupo. Y se alegaba que su hijastro Eddie Marston y su cuñado Duane Chenoweth la estrangularon en abril del 77. El 1 de junio de 1979, Erbil LeBaron fue detenido por la policía en México y extraditado a los Estados Unidos, donde fue declarado culpable de haber ordenado la muerte de Ada Red. En 1980 fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión estatal de Utah, en Draper, Utah, donde murió el 16 de agosto de 1981 por un aparente suicidio. Bueno. El hermano de Erbil, Berland, a quien Erbil había intentado asesinar, murió en un accidente automovilístico
en la Ciudad de México, 2 días después de que descubrieran el cuerpo de Erbil en su celda. En una entrevista de octubre del 2012 con Vice Magazine, el nieto de Berlan LeBaron, Brent LeBaron, declaró que al menos algunos de la familia LeBaron cree que esto puede no haber sido una coincidencia. Mientras estuvo en prisión, LeBaron Erbil escribió una Biblia entre comillas de 400 páginas, conocida como el libro de los nuevos pactos, que incluía un mandamiento de matar a los miembros desobedientes de la iglesia que estuvieran incluidos en una lista negra escrita por LeBaron. Además que se imprimieron y se distribuyeron unas 20 copias, nada más. 3 de los asesinatos se llevaron a cabo simultáneamente el 27 de junio de 1988 a las 4 de la tarde, que más tarde estos asesinatos se denominaron como los asesinatos de las 4 en punto. Duane Chenoweth, uno de los antiguos seguidores de LeBaron, fue asesinado a tiros con su hija de 8 años, Jennifer, mientras conducía hacia recados. Luego, Eddie Marston, uno de los hijastros y antiguos matones de LeBaron, fue asesinado de la misma manera, y Mark Chenoweth, padre de 6 hijos, recibió varios disparos en su oficina en Houston, Texas. De los 7 asesinos implicados en los asesinatos de las 4 en punto, que yo no sé cómo hicieron para que diferentes supuestos pudieran coincidir a las 4 en punto, 5 fueron declarados culpables de asesinato. Una de ellas, Cynthia LeBaron, testificó contra sus hermanos y obtuvo inmunidad. La última sospechosa, Jacqueline LeBaron, fue capturada por el FBI en mayo del 2010. El 16 de junio del 2011, Jacqueline Tarzan LeBaron se declaró culpable de conspiración para obstruir creencias religiosas y enfrentó una sentencia máxima de 5 años en una futura audiencia de sentencia. Fue liberada de la custodia federal varios meses antes de que se calculara su sentencia original. Aunque su acuerdo de declaración de culpabilidad es información pública, muchas entradas del expediente están selladas. Y desde su liberación, un informe de 2014 de un oficial de libertad condicional de Estados Unidos sobre su libertad supervisada establece que Jacqueline Tarzan LeBaron no había realizado ningún pago de la restitución de $134,000 impuestas por la corte. Simultáneamente, el informe del oficial establece que ella, cito, tiene graves problemas de salud mental, incluida la manía que requiere medicación psicotrópica y que la han llevado a buscar el seguro de incapacidad del Seguro Social. Se estima que más de 25 personas fueron asesinadas como resultado de las órdenes de LeBaron, que permanecen en prisión. Muchos de sus familiares y otros exmiembros del grupo siguen escondidos por temor a represalias de los seguidores restantes de LeBaron. Sin embargo, cuando la hija de LeBaron, Anna LeBaron, se escapó de la secta a los 13 años, publicó un relato de su vida y de la secta en 2017, cuando ya tenía 48 años. Dijo que el derramamiento de sangre había terminado y que los miembros de la familia ya no estaban en peligro. Y Abel LeBaron fue arrestado por cargos de violencia familiar e intento de asesinato en Galeana, Chihuahua, el 9 de diciembre del 2020. O sea, hace ya casi 4 años. Bueno, la iglesia del primogénito ha experimentado controversias continuas sobre la sucesión del liderazgo tras el asesinato de su fundador. Joel fue sucedido por su hermano Berlan, quien murió en un accidente automovilístico en el 81. Joel LeBaron Jr. y Siegfried Joseph Whitmar encabezaron facciones rivales de la iglesia del primogénito del cumplimiento de los tiempos. Además, había surgido una nueva facción de la iglesia del primogénito bajo Alma LeBaron Jr., conocida como el Gobierno Económico de Dios, y Florent LeBaron había ayudado a formar una facción poco organizada que no reconocía ningún líder formal. Pero ahora hablemos
un poco de los Levarón actual, los que viven en México, hablemos un poco de la colonia Levarón. La colonia Levarón se localiza al noroeste del estado de Chihuahua, cerca de los poblados de Nuevo Casas Grandes, Colonia Juárez y Colonia Dublán. Se encuentra a 13 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Galeana y a 21 kilómetros al norte de San Buenavista, siendo su principal vía de acceso la carretera federal mexicana número 10. Sus coordenadas son 30 grados 00 45 norte, 107 grados 34 03 oeste, y se encuentra a una altitud de 1.480 metros sobre el nivel del mar. Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, la población Levarón es de 1,51 habitantes, de los cuales 496 son hombres y 555 son mujeres, porque claro, polígamos. La población de la colonia Levarón incluye varios cientos de practicantes de la fe de la Iglesia del Primogénito, junto con seguidores adicionales en Baja California, América Central y claro, como no, Utah. Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Chihuahua, la población de la colonia Levarón era de 1,137 habitantes. La población de Galeana, que incluye a Levarón, era de 3,763 en 1996. La religión predominante era la católica romana, con un 80.9% de la población de personas mayores de 15 años, y el resto principalmente mormones, es decir, miembros del movimiento de los santos de los últimos días, y evangélicos, protestantes. Y luego, ¿por qué es polémica esta colonia? Ya que, según se informa, la comunidad de La Mora había logrado un tipo de entendimiento con la banda ilegal actualmente dominante del área, que es los Salazar, o los Salazar del Cartel de Sinaloa, que han disfrutado de cierta historia de influencia con el gobierno federal de México. Y en los meses previos al ataque, que contaremos más adelante, Sinaloa instruyó a los residentes a abstenerse de comprar combustible a través de las fronteras estatales en Chihuahua. Los agentes recién llegados no eran familiares para los residentes del área y ahora manejaban los puestos de control habituales de la ruta de contrabando. Ocasionalmente apuntaban con armas a los residentes que usaban la carretera. Inmediatamente antes de la masacre ocurrió un tiroteo entre los Salazar y los ejecutores de la ruta de droga rivales La Línea, que se dice que fue formada originalmente por agentes de paz municipales de Ciudad Juárez, que son dominantes en Chihuahua y fueron una consecuencia del cartel de Juárez, que ha estado en guerra con Sinaloa por el control de las rutas de contrabando hacia San Diego. Esto según William Grant de la BBC, una posible explicación de la atrocidad que es La Línea, que estaba atacando a los mormones por tener una relación con sus rivales, los Salazar. Un general mexicano de alto rango le dijo al Wall Street Journal que creía que La Línea envió hombres armados para frenar la infiltración de los Salazar en Chihuahua y no con la intención de victimizar a los miembros del asentamiento. Y como ven, también los Levarón, como todos los mexicanos, han sufrido consecuencias de la guerra contra el narcotráfico que fue instaurada desde el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien decidió organizar una guerra contra el narcotráfico después de unas polémicas elecciones en julio del 2006, donde ganó, entre comillas, la presidencia contra el entonces candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador. Esto no está escrito en el guión, pero lo quise contar. En 2009, el enclave de Levarón, en México, recibió atención nacional en México dentro del contexto de la guerra contra el narcotráfico en México,
especialmente la región noroeste del estado de Chihuahua, como toda la parte norte. Ya que el 2 de mayo, Eric LeBaron, de 17 años, fue secuestrado con un intento de rescate de US de $1 millón. Sin embargo, el portavoz de la comunidad LeBaron había anunciado previamente su decisión de no pagar ningún rescate, sino buscar la liberación del hombre, quien fue liberado de sus captores el 9 de mayo sin que se pagara un rescate. A lo largo de este evento, la comunidad se pronunció públicamente tanto en la capital del estado de Chihuahua como en medios nacionales e internacionales en contra de la creciente inseguridad que se vivía en esa región y mantuvo su intención de continuar con una política negativa a pagar rescates en caso de posibles secuestros. El 6 de julio del 2009, el hermano de Eric, Benjamin, y otro miembro de la orden, Luis Wilman Stubb, fueron secuestrados y poco después asesinados en las calles de la colonia LeBaron por un grupo de asaltantes armados, quienes dejaron un mensaje escrito en los cuerpos de las víctimas en el que afirmaban que este crimen fue en represalia por el activismo de Benjamin contra los traficantes, ya que los LeBaron han tenido una postura crítica con el crimen organizado. Inmediatamente después, los mexicanos montaron una guarnición en la ciudad. En 2012, el legislador del estado de Chihuahua, Alex LeBaron, que cabe destacar que también los LeBaron tienen activamente miembros de su colonia en puestos públicos, comenzó a hacer campaña para cambiar las leyes de armas mexicanas para legalizar el armamento de los ciudadanos para la autodefensa. También una disputa por el agua entre la familia LeBaron y vecinos pertenecientes a El Barzón estalló en violencia cuando miembros de la familia dispararon contra un grupo de 500 personas que querían destruir pozos ilegales en el rancho. En mayo del 2018, El Barzón acusó a la familia LeBaron y otras grandes empresas agroindustriales de violar un acuerdo de 1957 al perforar 395 pozos ilegales en los municipios de Namicuipa, Riva Palacios, Buenavista y Ahumada. Y también se les acusa de utilizar documentos falsos para respaldar sus afirmaciones. Heraclio Rodríguez de El Barzón dice que la familia LeBaron está protegida por 40 policías estatales y federales. Y ahora vamos con el infame ataque a miembros de esta familia por el cual volvieron al ojo público. El suceso fue el 14 de noviembre del 2019. En un par de ataques, hombres armados abrieron fuego contra 3 SUV, primero contra una Chevrolet Tahoe y luego contra 2 Chevrolet Suburban, que transportaban a mormones fundamentalistas independientes mexicanos, estadounidenses, de la extensa familia LeBaron, en la ruta de la carretera pavimentada cerca de Galeana, Chihuahua. Después de lo cual, Christina Langford planeaba conducir su vehículo hacia el norte hacia Estados Unidos y Ronita Miller LeBaron y Donna Langford planeaban continuar hacia el sur hasta la comunidad de LeBaron para reunirse con la familia y una boda. Desde su ciudad natal de La Mora, Bavispe, Sonora, a unos 110 kilómetros al sur de la frontera entre México y Estados Unidos. Según Alfonso Durazo, el secretario federal de Seguridad de ese entonces, la ubicación del ataque fue en el municipio de Bavispe. Se dice que el primer vehículo partió con Ronita Miller LeBaron y sus 4 hijos cerca de las 10 de la mañana. Los otros 2 vehículos partieron alrededor de las 11 de la mañana, uno de ellos conducido por Donna Ray Langford, con 9 niños como pasajeros, y el otro conducido por Christina Marie Langford, con su hija de 7 meses como pasajera. Según se informa, el pistolero mató a Christina Langford después de que ella saltara de su vehículo y agitara las manos para demostrar que no era una amenaza. Fue descubierta a 15 yardas de su vehículo con su bebé de 7 meses ileso en el vehículo.
Los mensajes telefónicos entre miembros de la familia mostraron la progresión del descubrimiento del incidente. Un mensaje decía que uno de los autos estaba en llamas, con balas por todas partes, y que había gente escondida en los arbustos. Se descubrió que el vehículo quemado contenía los cuerpos de Miller LeBaron, su hija de 10 años, su hijo de 12 años y sus gemelos bebés, a 11 millas donde las otras dos mujeres fueron asesinadas. Según se informa, el vehículo se había averiado debido a un pinchazo y explotó por la cantidad de balas disparadas al vehículo, como en Graf de Fauro. Dos niños, un niño de 13 años y una niña de 9 años, se alejaron del lugar para buscar ayuda de sus familiares. El niño caminó 14 millas durante 6 horas antes de llegar al complejo familiar. Antes de irse, cubrió a sus 6 hermanos sobrevivientes con ramas después de esconderlos en los arbustos. Después de preocuparse porque el niño no había regresado cerca del anochecer, la niña comenzó a caminar por sí misma en un esfuerzo por encontrar ayuda durante 6 horas. Las labores de búsqueda de los supervivientes comenzaron entre las 6 y las 7 de la tarde y los niños supervivientes fueron descubiertos a las 8:30 de la noche, a excepción de los niños que caminaron en busca de ayuda. La última niña superviviente, la niña que fue en busca de ayuda, fue descubierta a las 9:45 de la noche. Los familiares afirmaron que la niña había tomado el camino equivocado y que la habían seguido por sus huellas, y cuando la encontraron les dijo, cito, tenemos que regresar. Mis hermanos y hermanas están muriendo, están sangrando, les han disparado, tenemos que ir a rescatarlos. 9 personas murieron, 3 mujeres y 6 niños, todos ellos con doble nacionalidad mexicana-estadounidense, y las víctimas del ataque fueron, con todo respeto, lo voy a mencionar, Titus Miller, gemelo de 8 meses, Tina Miller, gemela de 8 meses, Rogan Langford, de 2 años, Crystal Miller, de 10, Trevor Langford, de 11, Howard Miller, de 12 años, Christina Langford, de 29, Maria Ronita Miller, de soltera LeBaron, de 30, y Dawna Ray Langford, de 43. De los 8 pasajeros del vehículo, 6 eran niños. 5 niños que resultaron heridos fueron trasladados en un avión a un hospital de Arizona. Otros 3 resultados ilesos y fueron devueltos a sus familiares. Todas las lesiones de los supervivientes fueron causadas por disparos, no por el fuego ni por escapar de los vehículos. Los familiares visitaron el lugar de la masacre escoltados por miembros del ejército mexicano. Los fallecidos fueron enterrados en La Mora y Colonia LeBaron y los funerales comenzaron el 7 de noviembre. A los funerales asistieron cientos de personas y se informó que algunas viajaron desde lugares tan lejanos como Dakota del Norte para asistir. Las autoridades mexicanas anunciaron en una conferencia de prensa que la supuesta razón del ataque fue que se creía que la familia formaba parte de un convoy de vehículos de un cartel. Ese mismo día, la zona de la masacre también había sido el escenario de un tiroteo entre bandas rivales de cárteles. Según Alfredo Corchado, del Dallas Morning News, el ataque de las víctimas puede haberse debido al activismo de algunos miembros de la extensa familia LeBaron, que a lo largo de los años han sido francos en su condena de los grupos criminales que dominan una amplia franja del norte de México. El 5 de noviembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un sospechoso en relación con la masacre, pero informaron que al día siguiente que el sospechoso no estaba involucrado. Sin embargo, algunas autoridades en México han afirmado que la masacre fue perpetrada por los recién formados cárteles de los Jaguares, una rama del cártel de drogas de Sinaloa, supuestamente. Después de los asesinatos, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard,
dijo que México invitó a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos para participar diciendo: ¿por qué tomamos esa iniciativa? Porque involucra a ciudadanos estadounidenses y no había ninguna razón para permitir que el FBI tuviera acceso a las investigaciones que hemos solicitado en otros casos. Esto haciendo referencia al tiroteo en El Paso, Texas, en el 2019. Aproximadamente 2 docenas de agentes del FBI llegaron a La Mora y en una declaración del FBI describió el objetivo de la agencia como trabajar, cito, trabajar junto con nuestros socios internacionales para ayudar a llevar a justicia a los perpetradores de este atroz acto de violencia. El 19 de noviembre de ese año, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en referencia a la historia de corrupción sistemática de México que, cito, que no estamos protegiendo a nadie. México ya no es el principal violador de derechos humanos como lo era antes. Ya no hay impunidad. En relación con la investigación, López Obrador dijo que, cito, ya hay información que no la puedo proporcionar. Aunque ofreció reunirse con las familias de las víctimas para proporcionar información adicional, dijo, cito, lo que sí les puedo decir a ellos y a todos los mexicanos es que estamos trabajando en la investigación y deben tener confianza. La Policía Nacional tuvo un video de menos de 1 minuto de duración, tal vez tomado con un teléfono celular, que tal vez pertenezca a uno de los sospechosos detenidos. Se lo mostraron a 2 familiares de las víctimas. Uno de ellos, Adam Langford, dijo que mostraba a una docena de hombres presuntos miembros del cártel de Chihuahua y decía el video, todos de negro, con rifles de asalto yendo hacia los vehículos, hacia su presa. Al final, el jefe dice, quémenlo, 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 quémenlo. En diciembre del 2019, el gobierno mexicano consolidó que habían sido casos de Sonora y federales en procesos exclusivamente federales, y el 1 de diciembre del 2019 se arrestó a varios sospechosos en relación con los crímenes, y el director de Seguridad Pública de Llanos, Chihuahua, Fidel Alejandro Villegas, fue arrestado por la Procuraduría General de la República el 24 de diciembre del 2019 por presuntamente brindar protección a actividades criminales como La Línea y por colusión en la masacre. Un primo de las víctimas, Julian LeBaron, le dijo al The New York Times, cito, es de todo conocimiento público que aquí la policía trabaja con los criminales. Tienen el monopolio de la seguridad y les pagan un salario de protección. Y luego descubrimos que participaban en el asesinato de mujeres y niños. Un hombre identificado como Alfredo L. y probable participante de los hechos ocurridos el 4 de noviembre del 2019, fue detenido en Ciudad Juárez el 4 de noviembre del 2020, un año después del ataque, y posteriormente arrestado por cargos de homicidio por autoridades mexicanas. 3 sospechosos, incluidos el supuesto autor intelectual Roberto N., alias El Mudo y el 32, que se cree que son miembros del cártel de droga de La Línea, fueron arrestados el 25 de noviembre del 2020. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a México apoyo militar para ayudar a derrotar los carteles de la droga. La oferta, obviamente, fue rechazada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que hablaría con Trump sobre la cooperación en materia de seguridad entre las 2 naciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días emitió una declaración expresando su amor, oraciones y condolencias, pero también señalando su entendimiento de que las víctimas no eran miembros de la Iglesia. Un miembro de la familia extendida, Julian LeBaron, cuyo hermano Benjamin fue asesinado por pistoleros de un cartel en 2009, afirma que el ataque fue selectivo. Afirma que no puede haber una identidad equivocada, ya que los niños sobrevivientes afirmaron que una de las víctimas femeninas había intentado identificarse para detener el ataque.
un miembro de la familia ha afirmado que los cárteles de México han aumentado sus niveles de barbarie y están al mismo nivel, sino peor, que él, ya que este último tiene una ideología y los cárteles están impulsados por la codicia y la maldad pura. Continuó afirmando que México se negó a superar su orgullo y aceptar la ayuda de un país vecino o una coalición internacional. El 12 de enero del 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, visitaron La Mora. Julián dijo que los miembros de la comunidad de La Mora estarían entre los que participarían en una marcha patrocinada por el grupo de Defensa por la Vida y la Paz, programada para el 23 y el 25 de noviembre desde Cuernavaca, Morelos, a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con la intención, según uno de los organizadores, el poeta Javier Sicilia, de su recepción por parte del presidente López Obrador. ¿Y cómo es que actualmente conocemos todo sobre la familia de Barón? Pues en el 2020, el año pasado, salieron 2 series documentales hablando de este caso. El primero, llamado La Masacre de los Mormones, que es distribuida por Max, antes conocida como HBO Max, y Le Barón, Muerte en la Tierra Prometida, distribuida por ViX. 2 documentales que les recomiendo bastante. Y bueno, este fue el caso de la familia Le Barón. Que antes se estaban preguntando por qué conté toda la historia de esta familia y si no enfocarme solamente en lo ocurrido en el 2019, porque para mí quería que conocieran el contexto, de qué pertenecían, todo lo que vivió esta familia, que digamos, muchas de estas familias religiosas siempre tienen sus conflictos de interés. Algunas claras, algunas no, pero al final son familia, que se puede hacer. Pero bueno, si quieren saber más de esta información, les recomiendo los 2 documentales, La Masacre de los Mormones, que está en Max, y Le Barón, la Muerte de la Tierra Prometida, que está en ViX. Y si quieren conocer las fotografías y todo esto, síganos en redes sociales. Estamos en Twitter como @crimenesatroces y en Instagram como @crimenesatrocespodcast. Y a mí me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, que el siguiente capítulo tiene que ver con un crimen que ocurrió ya hace 10 años y que hace unos cuantos años se esclareció. ¿Quieren saber cuál es? Espérense a la siguiente semana. Por lo tanto, hasta la próxima y muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.